estuviera a nuestro alcance para bendecir a quienes hayan caído en desgracia, como lo vemos aquí con Jesucristo explicándonos en el afán y la ¿cómo se llama? Perdón, me equivoqué. En el versículo 23 al 26 del capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, Jesucristo nos está dando instrucciones por las cuales el cristiano debe de vivir bajo estos mandatos. Más que mandamientos, hermanos, son una forma de vivir del cristiano. Te mencionaba que tenemos esta lectura del versículo 21 hasta el versículo 42. ¿Por qué? Jesucristo nos está dando ciertas instrucciones, ciertos códigos de vida para que el cristiano no tenga una mejor vida, sino que pueda manifestar a Cristo delante de la demás gente. Recordamos un resentimiento que un amigo pudiera tener en contra de nosotros. Debemos acercarnos e intentar subsanar la situación. Si encontramos un antiguo enemigo, debemos dar el primer paso y solventar la situación con él. Comentaba acá al principio, hermanos, el código de circulación del cristiano, hermanos, nos ayuda a cambiar radicalmente aquella forma de vivir nuestra. Por lo tanto, hermanos, hablando de un cambio radical, estoy hablando acerca de algo que no habíamos hecho antes, hermanos. A lo mejor, mira, mucha gente anteriormente, cuando no conocemos de Cristo, a lo mejor algunos de nosotros éramos, como dicen por ahí, buena onda. ¿A qué me refiero? A que tratábamos bien a la gente, ¿verdad? A lo mejor no decíamos malas palabras, a lo mejor éramos corteses, a lo mejor éramos humildes también, pero dentro de nosotros dice la palabra de Dios en Romanos 3:10 que no hay justo ni a uno. Vemos la palabra de Dios, hermanos, también que nos habla acerca, hermanos, más adelante ahí mismo en Mateo, que nos habla acerca de lo que entra en el hombre, ¿verdad? Que Jesucristo nos decía, hermanos, que lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque al final de cuentas lo que entra va a dar a la letrina. Entonces dice que los malos pensamientos salen de nuestro corazón, y nos pide una cosa. Dice que los deseos, la fornicación, el adulterio, los homicidios salen de nosotros mismos. Entonces nos marca primeramente que batallemos con una cosa primero, que era los malos pensamientos. Los malos pensamientos, hermanos, todos los tenemos. No solamente la persona pecadora, no solamente la persona que está planeando hacer una fechoría, no. Todos, como seres humanos, tenemos malos pensamientos en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí nos habla de Jesús y la ira, en este pasaje del 21 al 26, que dejemos, antes de traer la ofrenda al altar, dice que debemos, y si tenemos algún pleito o alguna afrenta con algún hermano o hermana, dice que dejemos la ofrenda y vayamos y le pidamos perdón y nos pongamos a cuentas con ellos para poder traer una ofrenda santa a Dios. Entonces, ahí hay un mal pensamiento en nosotros, se llama ira. Este pensamiento, hermanos, no mata a la persona a la cual estamos odiando, no. Este pensamiento nos mata a nosotros poco a poco. La ira, hermanos, es un veneno el cual evita que el cristiano, primeramente, pueda ser una persona bendecida delante de Dios. Recordemos lo que decía el profeta Isaías, hermanos, que Dios, Jehová de los ejércitos, habita en la santidad y en las alturas, y en el espíritu contrito y humillado. Entonces sabemos, hermanos, que Dios por algo mandó a Jesucristo, por amor a nosotros, pero para que el pecado en nosotros fuera quitado de nuestras vidas, para así poder tener un acceso para con Dios. Dice Romanos 3:23, hermanos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. El pecado, hermanos, forma una barrera, una brecha, hermanos, ¿cómo te diré? Un hueco, hermanos,
inmenso, el cual nos separa del amor de Dios. Él quisiera tenernos en su rebaño, hermanos. Él por eso mandó a su Hijo Jesucristo para morir y tenernos juntamente con Él. Pero hermanos, el pecado, por más que nos ame Dios, si nosotros no abandonamos el pecado, Dios no puede obligarnos, hermanos, a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo, hermanos. Y en el cielo dice, no puede entrar pecado. Entonces, para que nosotros tengamos a Dios, para que Dios more en nosotros y para que Dios bendiga nuestra vida, es necesario lidiar con ese pecado, es necesario quitarlo y tener un cambio radical realmente en nuestras vidas. Ahora, fíjate bien, debemos cuidar lo que hagamos con nuestros ojos y nuestro corazón. Si permitimos que se corrompan, en vez de ser de bendición para los demás, nos pudriremos por dentro. Hermanos, esto calcome. El pecado poco a poquito va quitándonos ese anhelo de servir a Dios. Después nos quita el anhelo de santificarnos. Posterior a ello nos quita el anhelo de escuchar de Dios, hermanos. Empezando yendo a la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nos quita ese deseo, hermanos, de, a pesar de que queda poco tiempo para el servicio, yo me muevo y voy de volada al servicio porque es mi deber como cristiano, pero más que deber, es mi razón de ser como cristiano el ir a la iglesia. Y comenzamos a perder este deseo. Posterior a ello, hermanos, ya no vamos a la iglesia, ok, pero tengo mi Biblia en casa, entonces como que todavía quiero abrirla, pero después de ya no ir a la iglesia, hermanos, nos empezamos a enfriar y nuestro espíritu se empieza a apartar, se empieza a apagar en nosotros y la palabra de Dios ya se vuelve insuficiente para nuestras vidas como pseudocristianos. Fíjate bien, hermanos, que el pecado comienza a taladrarte poco a poquito, es como una gotera. Comienza, hermanos, comienza gota a gota, hasta el momento en que ese pequeño orificio que había hecho se ha vuelto un gran vacío en nosotros. Entonces el pecado, hermanos, es muy necesario de que lo combatamos. La ira, hermanos, es uno de los sentimientos más corrompedores del corazón, hermanos, de que podemos estar, fíjate bien, sabemos muchos cristianos, los cuales tenemos alguna enemistad con algún pariente, con algún hermano o hermana en Cristo, o con alguna persona, incluso con nuestro padre o madre, hermanos. Hasta hay veces que con la misma pareja tenemos pleitos, hermanos, y vamos a la iglesia y estamos aleluya, gloria a Dios, amén y todo, pero teniendo esa ira en nuestro corazón, hermanos, créeme que nuestra oración no ha pasado ni siquiera del techo. ¿Por qué? Porque la ira que habita en nosotros, hermanos, es más grande que el anhelo de buscar a Dios. Lo hacemos, sí, pero muchas veces lo hacemos por puro compromiso, solamente por agradar a la persona que nos está llevando, solamente por agradar al pastor, solamente por agradar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, etcétera. Pero lo hacemos más que nada, hermanos, ya por pura inercia, por pura rutina, hermanos. ¿Por qué? La ira comenzó a calcomer ese corazón. Ahora, debemos nosotros actuar con resolución drástica, hermanos. Mira, a grandes males, dicen por ahí, grandes remedios. Debemos, hermanos, que ver solamente con el acto físico, esto no tiene que ver solamente con el acto físico del adulterio. Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón, en el versículo 28. Jesucristo, hermanos, no solamente daba estas instrucciones refiriéndose a lo físico. O sea, yo me robé un dulce de la tienda, yo he cometido pecado. Yo pensé en robar un dulce de la tienda y no he cometido pecado. No. Dios, hermanos, comienza a elevar los estándares de pecado, a tal manera, hermanos, que dice el versículo 28, que ya no es necesario, fíjate bien, ya no es necesario tocar a una mujer, la cual no sea tu esposa. Basta con mirarla y codiciarla en el corazón para adulterar con ella. Fíjate bien, hermanos, de que Jesucristo nos comienza a elevar ese estándar, y prácticamente muchos varones hemos fallado en este mandamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada se desvía. Y tal vez no hemos cometido ninguna fornicación con ella, pero dice la palabra de Dios que hemos adulterado
con solo mirarla. Jesús habla del ojo como el punto inicial del adulterio. Debes dar pasos drásticos para evitar seguir en esa dirección. Versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjate bien, hermanos, ¿qué es lo que pide Jesucristo de nosotros? En el momento en que tú codicias a una mujer mirándola, dice que te saques ese ojo con el cual pecaste. Imagínate, hermanos, cuántos de nosotros seremos capaces de hacer este acto. El primero es fácil, mirar a alguien, pero pagar la consecuencia por ello, hermanos, es sacar el ojo para que no vayamos juntamente con él en el infierno, hermanos. Creo que todos estaríamos tuertos, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, nos está pidiendo de antemano que nosotros no cometamos la primera infracción, que es voltear la vez. Ya sabemos, hermanos, fíjate bien, muchos hemos experimentado las consecuencias de nuestros pecados. Muchos sabemos, hermanos, que la circunstancia en la cual vivimos son simplemente el efecto del castigo que Dios tiene preparado para nosotros por apartarnos o por fallarle a Dios. Entonces sabemos, hermanos, cuán doloroso es cuando Dios te está cobrando el pecado. Por eso, hermanos, vemos un ejemplo en el libro de Job, capítulo 31:1, donde él dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Fíjate bien, hermanos, que Job no puso este pacto porque él fuera un santo. Él puso este pacto porque él sabía cuáles eran sus flaquezas. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Hermanos, dice la palabra de Dios que la ley nos da a luz el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la ley, hermanos, nosotros no sabremos en qué hemos pecado delante de Dios. Es por la ley, hermanos, que nosotros sabemos que somos infractores de Dios. Entonces, Job, en este punto, hermanos, en el capítulo 31, él sabía, hermanos, de que él era capaz. No dice que lo había cometido, pero puede que, ya lo haya experimentado. Por eso Job, hermanos, sabe y conoce su vida, su cuerpo, sus necesidades, y él mismo, fíjate bien, dice que había convenido con mis ojos. Quiere decir, hermanos, que él estaba autocontrolándose. Él tenía en su espíritu un fruto que nos hace falta, hermanos, y es la templanza. La templanza, hermanos, es eso, el autocontrol. El tener, hermanos, la oportunidad de decir no a ciertas circunstancias que lo ameritan y decir sí a las circunstancias que lo ameritan. Entonces, hermanos, para no tener que arrancarte un ojo, lo primero que debemos de hacer, hermanos, entonces es evitar cometer esta infracción. Para ello, hermanos, está la palabra de Dios. Estas condiciones, hermanos, este reglamento que Dios nos está diciendo, son para que el cristiano, hermanos, pueda mostrar a Cristo en su vida. Es la guía, hermanos, que Jesús tiene para nosotros. Fíjate bien, más adelante en el versículo 31 al 32, Jesús habla del divorcio. El matrimonio está diseñado como un lugar de bendición mutua y una fuente de bendición para los demás. Esto implica una vida de fidelidad radical dentro del matrimonio. Jesús habla en contra de usar el divorcio como un modo de encubrir el egoísmo y los caprichos, hermanos. Dice la palabra de Dios, el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea que te sea infiel, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Para Jesús, hermanos, a menos de que haya una infidelidad en la pareja, no es aceptable el divorcio. El divorcio, hermanos, es una palabra que debe de desaparecer del diccionario del cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que Dios instituyó antes que la misma iglesia en la fundación del mundo, hermanos, fue el matrimonio de una pareja, la unión de dos personas, y esa fue la de Adán y Eva. Por eso para Dios, hermanos, el núcleo familiar representa una gran bendición, representa la primera iglesia, hermanos, en la tierra.
porque a partir de ese punto, hermanos, el núcleo familiar